Hola, hola niños y niñas de Zipaquirá. En nuestra semana 5 de ajedrez en esta cuarentena vamos a trabajar 3 temas importantes. Pero antes de empezar, pues recordarles el previo lavado de manos con agua y con jabón. Y por supuesto alistar hidratación y su tablero de ajedrez en casa. Vamos a ver 3 sesiones en este video. En una vamos a ver la regla del cuadrado, en la segunda el rey apoyando el peón y en la tercera algunos mates famosos. Para iniciar, entonces vamos a ver la regla del cuadrado. Bueno, entonces tenemos una posición ejemplo y vamos a analizar qué pasa ahí, si el peón corona o no puede coronar. Entonces, ¿qué pasa? El peón está en H3 y requiere coronar, llegar a H8. Pero no sabemos si jugar con blancas y ir a apoyar el peón con el rey o si el peón corona solo, porque el rey está por acá y puede alcanzarlo. Pero ¿cómo calcular eso? Entonces hay que mirar cuántas casillas necesita el rey negro para llegar y cuántas necesita el peón. Por ejemplo, en este caso el rey no alcanzaría a llegar porque si contamos el rey necesita 7 movimientos para llegar hasta H8, en cambio el peón solamente necesita 5. Entonces aquí en este caso el peón corona solo, ¿sí? Pero ¿cómo hacer el cálculo más rápido de casillas? Porque acá podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimientos del rey y el peón, ¿sí? Pero para saberlo más rápido, entonces vamos a introducir el tema de, por ejemplo acá, el tema del cuadrado del peón. ¿De qué se trata la regla del cuadrado del peón? Entonces se trata de trazarle una diagonal al peón, ¿sí? Y por ahí crear un cuadrado. Entendemos cuadrado que tiene los 4 lados iguales. Entonces la distancia que hay, bueno, el número de casillas que hay desde el punto donde se encuentra el peón hasta donde corona, pues es el mismo que hay del lateral, ¿cierto? Del lado horizontal. Entonces tenemos acá en este caso específico el cuadrado H8, C8, C3 y H3, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la regla? La regla nos dice que si con una jugada el rey entra en el cuadrado del peón, entonces alcanza a capturarlo. Si no logra entrar al cuadrado, pues entonces el peón puede coronar solo. Esto hay que tenerlo muy claro porque nos ahorrará tiempo y además nos evitará errores. Acá está fácil porque el rey está muy lejos y aunque le tocara jugar al rey negro, no alcanzaría a entrar al cuadrado del peón, ¿sí? Por lo tanto, pues el peón en este caso pues corona solito. Bueno, ese es nuestro ejemplo de cálculo. Y bueno, vamos ahora a hacer algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo y es un peón en su posición inicial. Cuando el peón está en posición inicial hay que tener cuidado porque no podemos trazar el cuadrado como normalmente lo estábamos haciendo por la diagonal, sino que hay que quitarle una línea porque recordemos que el peón en posición inicial mueve 2 pasos, ¿sí? Entonces el peón no trazaríamos el cuadrado hasta G2, G8 y A8, sino que lo haríamos una casilla adelante, entonces como si el peón estuviera en A3, ¿sí? Entonces haríamos este cuadrado, ¿sí? por la columna de alfil rey, y entonces en este caso contaríamos que si le toca jugar al negro, el peón no corona. Entonces veamos que, esperen un momento, juegan las negras acá. ¿Listo? Entonces si el rey puede entrar al cuadrado, veamos cuál es el cuadrado. Entonces el cuadrado es este de acá, ¿sí? Si le toca jugar, ya el rey está adentro. Entonces el rey ya alcanza al peón, ¿sí? Siempre es trazando la diagonal. Si el rey alcanza al peón, entonces si el rey entra al cuadrado, entonces alcanza el peón. ¿Listo? Esa es la regla. Siempre vamos a tratar de imaginar el cuadrado, ¿sí? Siempre haciéndolo hacia adelante del peón. Por ejemplo, en esta otra posición, un peón en C5, aquí si le toca jugar al blanco, entonces miren nuestro cuadrado, ¿sí? Es de 4 por 4.
Si le toca jugar al blanco, el rey no entra, ¿no? Porque el cuadrado sería este de 3 por 3, ¿sí? Porque le toca jugar a él. Entonces el rey no alcanzaría a entrar. Por el contrario, si le tocara jugar al rey negro, entonces el rey sí alcanzaría a entrar al cuadrado porque tendríamos este cuadrado de 4 por 4. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre tratemos de imaginar el cuadrado. Entonces aquí, dependiendo de quién le toque jugar, el peón corona o no. Hay que tener cuidado con eso porque vemos que siempre el espacio está solo. Entonces solamente están los reyes y el peón que va a coronar. Cuando se atraviesan otras piezas, no se puede hacer la regla del cuadrado porque a veces interviene un poco eso. Entonces vamos a ver un ejemplo donde hayan más piezas y cuando eso no pasa, cuando no se puede hacer la regla del cuadrado. En esta posición le toca jugar a las negras, ¿sí? Y si ubicamos la regla del cuadrado o si la aplicamos en este caso, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestro cuadrado? Pues trazamos la diagonal, ¿sí? Y formamos el cuadrado, ¿sí? Siempre en nuestra mente vamos a tratar de tenerlo presente. Entonces, ¿qué pasa? En este cuadrado, pues si le toca jugar al negro, el rey alcanza a entrar en el cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Pues hay más piezas en el tablero. Cuando hay más piezas en el tablero, pues hay que tener presente que el camino no va a ser el mismo porque va a haber obstáculos, ¿sí? Entonces vamos a tener que coger otro camino. Entonces, por ejemplo, en este caso, el rey alcanza a entrar en el cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo y vamos a avanzar nuestro peón. Pero ¿qué ocurre? Que en el camino del rey, pues el rey no puede transitar libremente porque, por ejemplo, acá el peón de E4 está evitando que el rey entre a D5. Y por eso al rey le toca perder un tiempo por esta misma columna y se desvía un poco y no deja que alcanzar al rey, alcanzar al peón. Y el peón logra coronar, ¿sí? Entonces la regla del cuadrado funciona para cuando el tablero está limpio, ¿listo? Solamente el rey y el peón, porque ocurren ciertas cosas ahí cuando hay obstáculos y el rey no puede hacer su camino normal. Vamos a ver otro ejemplo y en este caso tenemos el peón en posición inicial, ¿sí? Entonces la pregunta es si el peón corona o no. Entonces en este caso le toca jugar a las negras y ¿cuál sería entonces el cuadrado del peón? Vamos a pausar el video ahí, vamos a tratar de identificar cuál es el cuadrado. Pues miremos que y recordemos que el peón al principio otra vez mueve 2 pasos, por lo tanto el cuadrado no lo voy a hacer desde la segunda fila, sino que lo voy a hacer una casilla adelante, porque mueve 2 pasos, solamente pasa cuando el peón está en posición inicial. Entonces el cuadrado sería desde H3, ¿sí? Trazo la diagonal, ¿sí? ¿Por qué trazo la diagonal? Porque es el mismo número de casillas que necesito para llegar a coronar. Esto pasa en ajedrez, ¿sí? Entonces desde H3, C3, C8 y H8. Entonces el rey está a punto de entrar. Le toca jugar a las negras. Un momento. Y aquí ocurre que como le toca jugar a las negras, pues el rey alcanza a entrar en el cuadrado. Quiere decir que cuando el peón se mueva, veamos que ya alcanzó a entrar en el cuadrado, la diagonal, ¿sí? Entonces el peón no puede coronar solo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el peón no puede coronar solo? Pues necesita la ayuda de su rey. Sin embargo, pues acá tampoco funciona mover el rey, porque el rey negro va a llegar de primeras, ¿sí? Y pues él ya se va a poner allá y nosotros no vamos a poder avanzar. El peón de torre tiene algunas desventajas a comparación de los otros peones y eso lo veremos en nuestro siguiente tema, que es cuando el rey apoya al peón. Entonces tener presente la regla del cuadrado para cuando el tablero está limpio y pues podemos ahorrarnos el cálculo trazando simplemente la diagonal, y si el rey puede entrar, pues entonces el peón no podrá coronar. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sesión,
que nos habla del rey apoyando al peón. El rey apoyando el peón. Esta es nuestra segunda sesión y pues vamos a empezar viendo los caminos del rey. Entonces el rey tiene algo particular, bueno, además de que solamente mueve un paso, se tarda 7 movimientos en llegar de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, para llegar a alcanzar el peón en esta posición, el rey tiene varios caminos, ¿sí? Entonces tiene la línea recta, que es por irse por toda la fila, ¿cierto? Y se demora 7 movimientos para llegar a capturar el peón, pero también tiene otros posibles movimientos. Entonces podría irse por la diagonal. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? No importa por dónde se vaya el rey, si es en diagonal o en línea recta, pues va a encontrar las mismas 7 casillas. Esto porque estamos contando los cuadrados, ¿sí? Y no estamos contando las distancias. Entonces por eso pasa que esta distancia parece, bueno, es más larga, pero estamos contando los cuadrados. Entonces al contar los cuadrados, pues vemos que siempre son los mismos 7 por la fila que por la diagonal. Esto es importante tenerlo presente porque a veces el rey podría llegar más rápido a ciertas posiciones que el otro rey. Entonces vamos a iniciar ahora con un ejemplo de cuando el peón no puede coronar con la regla del cuadrado y necesita el apoyo de su rey. Entonces vamos a iniciar con el peón de torre, porque es un caso particular y casi siempre el peón de torre. Bueno, en este ejemplo tenemos un peón, ¿cierto? Y el rey que está en C8. Y aquí en esta posición veamos que el cuadrado no funciona, la regla del cuadrado, porque el rey alcanza a entrar. Entonces necesitamos el apoyo de nuestro rey. Sin embargo, por ejemplo, si empezamos a mover el rey, pues resulta que el otro rey va a llegar de primeras al rincón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo avanzo el peón, ¿sí? El rey negro pues va a mantenerse en el rincón y yo no voy a poder avanzar el peón porque él siempre va a estar en el rincón. ¿Qué va a pasar? Que va a ser rey ahogado, ¿sí? Porque si avanzo el peón, entonces el rey ya no va a poder salir porque quedaría en jaque, ¿cierto? Entonces sería una jugada ilegal. Entonces aquí serían tablas porque el rey no está en mate, pero le toca jugar a él. Ya veíamos lo del tema del rey ahogado, ¿sí? Entonces en esta posición el peón de torre, bueno, en los finales el peón de torre es el más débil de todos los peones por estas posiciones de ahogado. El rey no tiene a dónde mover. Por ejemplo, si el peón fuera de caballo, bueno, vamos a ver otra posición de peón de torre. En esta posición, pues el rey negro debe mantenerse en el rincón para poder hacer tablas. Si se sale, pues ya no van a hacer tablas. Hay otra posición de tablas con el peón de torre y vamos a verlo por acá. Listo, bueno, entonces tenemos esta posición donde hay dos peones, ¿cierto? Y ambos son de torre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un tema importante que ya tratamos en una clase anterior, que es la oposición, ¿sí? La oposición de reyes. Dos reyes enfrentados. ¿Qué pasa? Para coronar el peón blanco, pues se necesita capturar el peón negro, ¿no? Entonces, el rey lo captura, pero acá entonces entra lo importante de la oposición. Acá el rey hace oposición y no permite al rey blanco salir, ¿sí? Entonces, a pesar de que el rey no está en el rincón y no puede hacer tablas, pues evita que el rey salga de la columna de torre y con ello pues evita que el peón corone, ¿sí? Entonces, en esta posición la oposición hace que sea tablas. Por ejemplo, si el peón avanza, pues yo mantengo la oposición, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, acá la jugada sería rey F8 porque rey F6 pierde. Si hacemos, por ejemplo, listo, aquí rey F6, listo, el rey captura
el rey mueve, listo. Oposición, por ejemplo, si acá el peón avanza, el rey debe mover a F8 porque a F6 pierde. ¿Por qué F6 pierde? Entonces vamos a ver. F6 pierde porque el rey puede salir de la columna de torre y el peón va a avanzar y va a coronar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la oposición. Entonces aquí la jugada es rey F8 porque si rey H8 pues mantiene la oposición y no permite que el rey se salga, ¿sí? Pero si rey G6, entonces lo que hago es meterme al rincón y tengo la posición de ahorita y otra vez son tablas, ¿sí? Entonces otra posición acá es esta, cuando el rey está y el rey blanco es el que queda ahogado, ¿sí? No tiene a dónde ir. Entonces aquí esas dos posiciones con el peón de torre son primordiales pues para saber que los peones de torre casi siempre hacen tablas en el final, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver otro tema, bueno, otro tema no, sino vamos a ver cuando los peones no son de torre. En este ejemplo tenemos el peón de rey, ¿sí? Y el ejercicio es que el peón corone. Entonces, ¿el peón corona o no corona? Y ya sabemos pues que necesitábamos la regla del cuadrado. En este caso no aplica porque el rey pues se encuentra en la posición donde va a llegar el peón a coronar. Entonces la regla del cuadrado acá no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces necesitamos la ayuda del rey. Aquí el peón tiene que coronar y este ejercicio me gusta mucho hacerlo con los chicos en clase. En sus casas pueden pausar el video e intentar coronar el peón de alguna manera, ¿sí? Entonces aquí la regla es que el peón solamente corona si el rey está delante de su peón y además tiene la oposición ganada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Pues siempre tratar de llegar con el rey a las casillas donde el rey negro no pueda entrar. Entonces, por ejemplo, el objetivo en este juego es que el rey blanco ocupe las casillas F7 o D7, ¿sí? Que son las que ayudan al peón a coronar. Si el rey está en D7 o F7, entonces quiere decir que el rey negro no se va a poder acercar a la casilla de coronación del peón. Por lo tanto, pues el peón va a poder coronar. Pero ¿cómo hacemos para que el rey logre llegar a alguna de estas dos casillas y además pues llevar el peón también? Pues vamos a ver. Entonces, por ejemplo, no se puede llevar el peón adelante porque el rey va a avanzar y pues yo no voy a poder avanzar más con mi peón. Entonces aquí oposición, y cuando el rey se mueva pues yo simplemente mantengo la oposición, ¿sí? Oposición, y si avanza pues no voy a poder coronar mi peón porque el rey siempre se va a encontrar en la casilla que voy a tener para mi peón, ¿sí? No me va a permitir avanzar siempre. Entonces el rey débil pues va a ocupar la oposición y siempre la va a tener ahí. Entonces aunque lo intentemos pues no vamos a poder lograr que el rey se corra de la casilla de coronación. Entonces, por ejemplo, acá entra con jaque el peón y el rey ha sido ahogado. Entonces aquí son unas posiciones muy críticas y que pasan mucho en las partidas por no tener en cuenta los temas de oposición y por no saber cómo coronar un peón. Entonces no podemos llevar el peón adelante solito porque no puede coronar. Entonces vamos a ayudarnos de nuestro rey y vamos entonces a volver a la misma posición, pero esta vez vamos a tratar de llevar el rey hacia adelante. Entonces vamos a jugar rey de 2 y bueno, aquí el rey negro juega a la oposición. Entonces recordemos, la posición lejana es con el número de casillas impares, ¿no? Entonces aquí sería esta la oposición. Entonces el rey adelanta, el rey pues también trata de adelantarse y aquí la oposición la tiene el negro, ¿no? Listo, y bueno, acá nos hacen oposición y tenemos entonces que ganarla. Como no podemos movernos, pues adelantamos el peón un poquito. Listo, ahora le toca al rey negro, entonces oposición y le toca moverse para algún lado. Entonces si se va para atrás, pues simplemente hacemos oposición. Por ejemplo, si se va a D7, pues vamos a ir a D5 haciendo oposición, ¿sí? Si el rey se mueve a E7, pues cuál será la jugada del blanco.
E5, ¿no? Y si el rey se mueve a F7, pues vamos a ir a F5 haciendo oposición otra vez. Ojo con eso, porque si perdemos la posición, pues no vamos a poder coronar el peón. Entonces, bueno, supongamos el rey se mueva a F6, también es una acción del negro. Entonces en este caso no vamos a mantener la oposición, porque nuestro objetivo con el rey, ¿cuál es? Pues llegar a las casillas D7 o F7. Entonces, como él me está dando espacio, pues yo simplemente me acerco al objetivo del rey, que es llegar a estas dos casillas. El rey aquí negro puede tomar una decisión, bueno, dos, o moverse hacia atrás, ¿sí? O hacer oposición. Si hace oposición, pues pierde, porque entonces yo avanzo mi peón con jaque, ¿cierto? Y ya después la oposición de mi rey blanco pues no va a permitir que él entre. Además juegan acá un rol en conjunto el rey y el peón, porque el rey blanco hace la oposición y el peón pues no permite que se acerque al mismo peón, porque la casilla cercana pues va a ser atacada, ¿cierto? Entonces acá oposición, si el rey mueve a F6, a F5, entonces el rey si se mueve para allá, entonces ¿cuál es la jugada? Pues acá hay otra posición crítica, porque no vamos a avanzar el peón, sino que vamos a hacer otra vez oposición, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces otra vez el rey tiene 5 opciones, D7, F7, F8, E8 y D8. Ya sabemos que si el rey se mueve hacia alguna de las casillas de atrás, pues vamos a hacer oposición a donde vaya, ¿sí? Si se mueve a D8, pues vamos a D6. Pero si se mueve hacia el lado, pues entonces avanzamos nuestro rey, ¿sí? Ya casi llegamos a nuestro objetivo. Entonces el rey pues va a venir y se va a acercar al peón. Nosotros vamos a acercar nuestro peón, ¿sí? Miren la defensa que hacen acá. No puede acercarse al peón por atacando la casilla D5, y el rey pues está cubriendo la casilla E5. Entonces el rey le toca retroceder y aquí pues podemos avanzar nuestro peón. Veamos que aquí no funciona jugar oposición, porque el rey se devolvería y nos amenazaría el peón, entonces volveríamos a la misma posición, ¿sí? Entonces aquí hay que avanzar el peón, y cuando el rey entre a la casilla de coronación del peón, ¿sí? Que es la defensa, siempre mantener que el rey no pueda entrar a esa casilla. Entonces aquí hay un tema importante, y bueno, eso era una posición crítica. Entonces aquí ojo, porque si se mueve el peón, el rey no puede coronar, el peón no puede coronar, van a ser tablas. Pero si se hace oposición, pues sí se va a lograr, porque recordemos que el rey necesita que llegar a alguna de estas dos casillas para que el peón pueda coronar. Entonces si movemos el peón, el rey hizo oposición, el peón entró con jaque, y al entrar con jaque pues es rey ahogado, porque el rey vuelve a la posición que es la corona del peón, y ya el rey tiene que ponerse frente a frente, y veamos que es rey ahogado porque no puede ni a F8 ni a D8 por el peón. Entonces aquí son tablas, pero veamos qué pasa si el rey hace oposición. Entonces si el rey aquí hace oposición, entonces el rey tiene que moverse a alguna de las dos casillas, F8, D8. Si decide F8, pues entonces hemos logrado el objetivo del rey, que era alguna de estas dos casillas, D7 o F7. Ya tenemos ocupada esta casilla, entonces ya el rey negro no puede entrar o a ocupar la casilla donde va a coronar el peón. Entonces va a venir el peón y ya simplemente no hay nada que hacer, el peón ha logrado coronar. Entonces aquí juega en este ejercicio un papel muy importante la oposición de reyes, ¿sí? Y es muy importante que aprendamos a coronar los peones y aprendamos a conocer los caminos del rey también, porque no siempre el rey se va a encontrar ahí. Por ejemplo, vamos a ver esta posición. En este siguiente ejemplo tenemos otra posición, pero aquí no podemos precipitarnos. Veamos que en este caso tampoco cumple la regla del cuadrado, porque el rey ya está dentro del cuadrado del peón. Entonces
lo que ocurre acá es que el rey pues necesita llegar a 2 casillas. Entonces tiene la casilla, el objetivo del rey es llegar a B7 o D7, ¿sí? Pero veamos que el rey negro está más cerca a la casilla D7. Por ejemplo, si avanzáramos de afán, bueno, el peón obviamente no llega solo, necesitamos la ayuda del rey. Entonces si por ejemplo jugáramos rey D2, que parece natural, pues el rey negro avanzaría también, ¿sí? Y acá en este momento se encuentran en oposición lejana, ¿sí? Entonces cuando el rey avance a alguna de estas 3 casillas, C4, D4 o E4, entonces el rey negro pues va a ocupar la oposición y va a tenerla, ya que el peón no tiene la pérdida de tiempo que veíamos anteriormente cuando el peón estaba en segunda, ¿sí? Que tenía la opción de mover el peón y por lo tanto la oposición la perdía el negro. En este caso la oposición la tiene el negro y como nos toca jugar el rey, pues entonces el rey negro logra hacer oposición y esta posición ya es tablas, ¿sí? Porque el rey no puede avanzar y pues tampoco podemos ponernos de lado para avanzar el peón, porque cuando está el peón al lado del rey pues generalmente es tablas, ¿sí? Simplemente el rey pues va a mantenerse sobre la misma fila y no va a permitir que el rey avance. Por ejemplo, si jaque, entonces el rey sigue ahí y siempre, o bueno, no va a permitir que el rey blanco se ponga delante de su peón. Por lo tanto, en esta posición, ¿sí? Son tablas. Veamos que bueno, vamos a ver qué pasaría si el rey blanco hubiera analizado mejor la posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el rey blanco decidiera, recordemos que el objetivo siempre es llegar a estas 2. Entonces, ¿qué tal si el rey blanco, en vez de alcanzar solamente la de D7, pues intenta llegar más bien a la de B7 y se va por otro camino? Recordemos los múltiples caminos del rey, ¿sí? A cualquier dirección, pues simplemente siempre hay 7 casillas para llegar acá. Entonces el rey va a avanzar, pero veamos que para esta posición el rey alcanzaba a llegar a hacer oposición en C6 y en D6, pero no en B6. Y veamos que el rey entra acá y el rey negro no puede hacer oposición. Entonces acá en esta posición simplemente gana la oposición el rey blanco, ¿sí? El rey se va a tener que ir y nosotros vamos a avanzar nuestro rey. Si el rey viene a hacer oposición, pues simplemente jaque y avanzamos y hemos llegado pues a la posición crítica que tenemos el peón en quinta, ¿sí? Y el rey se va a poner en la casilla de coronación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces pausamos el video y analizamos qué podemos hacer en esta posición. Si mover el rey a C6 o avanzar el peón. Otra vez, veamos que si el rey se pone en oposición, va a lograr el objetivo, que es obtener alguna de estas 2 casillas. Pero si no, entonces resulta que van a ser tablas, porque el rey negro va a hacer oposición y al entrar el peón con jaque, el rey se va a poner en su casilla de coronación y van a ser tablas por rey ahogado, o en otro caso de que el rey se mueva, pues nos van a capturar el peón, ¿sí? Pero si nos ponemos en oposición, pues el rey se va a ir y el rey pues va a lograr alguna de los 2 objetivos, que era D7 o B7, ¿sí? Y ya el rey negro pues no va a tener la opción de entrar allá. Entonces veamos que en estas posiciones no hay que precipitarnos en mover, sino que más bien hay que analizar cuál es la mejor jugada o cuáles son los múltiples caminos del rey. Bueno, tenemos acá otra posición crítica, y es cuando el peón se encuentra en sexta y el rey está al lado del peón, ¿sí? El rey ocupa la posición de corona del peón. El rey no logró el objetivo, que era ocupar alguna de estas 2 casillas, y sin embargo acá en esta posición crítica gana dependiendo de quién le toque jugar. Por ejemplo, si en esta posición le toca jugar a las negras, y son tablas, porque al hacer oposición, entonces el peón entra con jaque y el rey vuelve a la casilla de coronación del peón, y ya pues el rey no logra sacarlo de ahí y por lo tanto son tablas. Pero si le toca jugar a las blancas, entonces el peón entra sin jaque
y el rey no tiene otra que salirse y el rey logra su objetivo de alguna de las dos casillas al lado del peón que va a coronar, ¿sí? Entonces ojo a esta posición, es muy crítica porque aquí depende a quién le toque jugar, gana o no gana el blanco. Entonces siempre tener presente que si el peón entra con jaque son tablas, en cambio si el peón entra sin jaque, el bando fuerte, que es el que tiene el peón, pues logra coronar, ¿sí? Una posición crítica, y con la práctica pues ya van afianzando esos conocimientos. Vamos a ver por último el peón de caballo y también en una posición crítica, y en esta posición pues tenemos un peón en quinta. Listo, el rey ha logrado su objetivo, sin embargo el rey negro se encuentra en el rincón. Ojo entonces, porque si el peón avanza, el rey negro quedaría ahogado. Entonces aquí no podemos avanzar. Tampoco pues podemos jugar rey F8 porque el rey avanzaría y no podríamos, o sea, volveríamos a la misma posición, ¿no? Entonces, bueno, rey F6 tampoco nos sirve por rey H7 y el rey se defiende bien. Y aquí pues la única jugada ganadora es rey G6. Listo, y al moverse el rey para allá, pues vamos al rincón, tratamos de llegar al rincón. Listo, rey H8, y bueno, aquí puedes darle pausa al video y analizar si se puede. Entonces si avanzamos el peón acá en esta posición, y pues ya tenemos que el rey se pone frente al peón y el peón entra sin jaque, y ya vimos anteriormente que si entra sin jaque pues el peón logra coronarse, ¿sí? Entonces logra coronar el peón, ¿sí? Pero siempre hay que tener cuidado con estas posiciones críticas porque pueden ser tablas o podemos ganar la partida. Es realmente decisiva estas posiciones. En este último ejemplo tenemos una composición. Este es un estudio de Reti. ¿Listo? Hay dos peones, uno en sexta blanco a punto de coronar y el otro pues que ya el rey negro parece que no puede detener porque pues no está en su cuadrado, ¿cierto? No está dentro de su cuadrado. El rey negro, el rey blanco se encuentra atrás del peón. ¿Listo? Pero este estudio pues tiene que ver mucho con los caminos múltiples del rey, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos, y quiero que si quieren le dan pausa al video y analizan, juegan las blancas y hacen tablas. Entonces, ¿cómo puede ser si el peón está a punto de coronar? Bueno, tiene cuatro tiempos para coronar, el rey no lo va a alcanzar. Sin embargo, pues hay algo acá que ocurre y es con los caminos del peón. Ojo, porque acá hay un peón que también quiere coronar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si jugáramos el rey a G8, pues el peón avanzaría, ¿cierto? Y pues aquí pues también trataríamos de acercarnos a nuestro peón para tratar de coronarlo. Y en este caso pues acá las negras tienen que jugar rey B6 porque si no pues juegan rey E7 y ya pues no van a alcanzar, ¿sí? Acá por ejemplo si jugara el peón acá pues jugarían rey E7 y el peón pues también alcanzaría a coronar, ¿sí? Aquí el rey tendría que moverse, alcanzarlo, y cuando el rey se ponga acá, pues aunque corone, pues nosotros también coronamos y pues posiblemente ganarían o pues tendrían chance las blancas de ganar en esa posición. Sin embargo, acá hay algo curioso que ocurre y es cuando el rey pues juega rey G7 y no rey G8. ¿Por qué? Porque de todas formas el rey negro va a tener que gastar dos tiempos para alcanzar al peón de alfil dama, ¿sí? Entonces si el peón viene acá a coronar, pues el rey viene acercándose al peón y también acercándose al peón de corona. Entonces en este caso ocurre que el rey se está acercando más, bueno, se está acercando al mismo tiempo a su peón y al peón de que va a coronar, el negro, ¿sí? Entonces acá la jugada peón 6 rey hace que el rey se acerque a su peón y por lo tanto pues si por ejemplo las negras jugasen el rey a capturar el peón de alfil,
pues entonces el rey vendría a E5 y entonces cuando capturen el peón, pues el rey alcanza a entrar al cuadrado del peón negro, ¿sí? Pero si no lo capturan y avanzan el peón, pues entonces tenemos la opción de jugar rey D6, ¿sí? Entonces en este caso pues las blancas logran tablas, a comparación de cuando se iba por la octava, que el rey alcanza a capturar el peón y el peón a capturar, ¿sí? Diferente era. Entonces, por ejemplo, si rey G8, entonces el peón avanzaba, y si rey acá, pues entonces el rey lograba capturar el peón y el rey no alcanzaba a entrar y tampoco alcanzaba a llegar al peón, ¿sí? Es lo que quiero que vean. En cambio, por rey G7, el peón, bueno, el rey sí alcanza a hacer tablas, porque al jugar acá el rey, pues entonces el rey va a venir acá, y al coronar, pues este también va a alcanzar a coronar y van a hacer tablas, ¿sí? Pero si por ejemplo el peón avanza, pues simplemente rey D6, y el peón pues también logra coronarse. Cuando corone acá, pues entonces el otro va a venir acá, o si avanzan el rey, pues vamos a venir con nuestro rey y coronan, y también coronan por este lado y serían tablas. ¿Listo? Entonces con este ejercicio, bueno, este ejemplo de Reti, terminamos esta sesión de los peones. Siempre pues tener muy en cuenta que los peones de torre hacen tablas si el rey negro está, bueno, el rey que está débil se pone delante de él, ¿sí? O si el rey débil logra encerrar al rey en la columna de torre por donde va el peón, ¿sí? Tener cuidado también con las posiciones críticas cuando el peón ya está en sexta, y tener cuidado también con la oposición, que siempre es muy importante. Y pues por supuesto el objetivo del rey, que siempre llegar a las casillas a donde el peón va a coronar, ¿sí? Para apoyarlo y siempre llevarlo adelante. Si el rey no está adelante, entonces no logra coronar, como vemos en los ejemplos. Bueno, hasta aquí esta sección. Vamos ahora a pasar a la sección de los mates famosos. Bueno, en nuestra última sesión de este video vamos a ver algunos mates famosos, como el mate de loco, el mate pastor, el mate legal, que se dan al inicio de las partidas. Entonces vamos a ver el mate de loco, y se llama así, bueno, también tiene otro nombre, que es el mate del bobito, porque realmente el mate pues prácticamente lo hace con ayuda de las piezas blancas. Entonces en esta posición, bueno, juegan las blancas F3, E5 las negras, y G4, y hacen una mala jugada, y en este momento las blancas se encuentran en mate porque ninguna de sus piezas se ha desarrollado y el rey ha quedado encerrado, ¿sí? No se puede cubrir con nada y el rey tampoco se puede mover. Por lo tanto, en esta posición es mate, el mate más corto del ajedrez, en 2 jugadas, ¿sí? Vamos ahora a ver el mate de pastor, el mate pastor, esto que también es muy conocido, ¿sí? Juegan las blancas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, perdón, este es el mate de legal. Entonces E4, E5, alfil C4, listo, alfil C5, juegan dama F3, caballo C6, y viene el mate aquí con la dama por F7, jaque mate. Muchas veces también se hace el mate pastor con la dama en H5, ¿sí? Cuando sale el caballo, entonces de todas formas es jaque mate. Sí, este es muy conocido, se lo hacen mucho a los niños pequeños cuando están iniciando, porque pues ellos no tienen a veces prevención de qué es lo que está planeando el otro jugador. Entonces siempre pues se tiene presente que hay que desarrollar las piezas, pero pues también hay que tener presente que hay que mirar qué es lo que está planeando el otro jugador, ¿sí? Porque si no nos pueden dar este mate pastor, ¿sí? Entonces aquí pues defensa pues es sacar el caballo, ¿cierto? Y enrocarnos muy pronto. El siguiente mate es el mate de legal, ¿sí? Entonces aquí juegan caballo F3, caballo C6, alfil C4, D6,
caballo C3 y aquí todo va muy bien, desarrollando las piezas a ambos bandos. Sin embargo, aquí hacen un sacrificio las blancas, ¿sí? Entonces mueven su caballo que estaba clavado por el alfil y ahora el negro, por no analizar la posición, pues va a capturar la dama, que parece que se la estuvieran regalando, pero no, es un sacrificio. Listo, alfil por F7, rey E7 y caballo D5, jaque mate. Termina la partida. A pesar de que las blancas no tienen su dama, pues han ganado la partida. Este también es un mate muy corto y muy conocido. Y listo, ahora vamos a pasar a ver algunos mates que se hacen durante las partidas, como lo es el mate del pasillo o el prisionero del pasillo. Listo, el mate de los traidores y el mate de Anastasia. Casi siempre estos mates se dan en los enroques. Entonces vamos a ver el mate del pasillo. En el tablero entonces una posición muy conocida, el mate del pasillo, y el mate del prisionero del pasillo se conoce así porque, bueno, están en esta posición. Si quieren le dan pausa al tablero, al video, y encuentran entonces la jugada que termina la partida. Entonces la jugada es torre de 8, jaque, listo, y el rey se encuentra en jaque mate porque son sus peones quien le hacen la prisión, o sea, como un pasillo. Si el rey solamente puede mover a H8 y F8, pero en este caso pues esas dos casillas son atacadas por la torre sobre la octava. Entonces este es nuestro mate del pasillo, y con esto pues se termina la partida. Aquí en este otro ejemplo pues tenemos un mate en 2 movimientos, ¿sí? Entonces si quieren le damos pausa al video y encontramos el mate en 2 movimientos. Entonces aquí juegan las blancas, sacrificio a través de dama, jaque, única, capturar con la dama, y torre por E8, jaque mate. Otra vez el mate del pasillo. Sí, hay que tener en cuenta este mate, y para evitarlo muchas veces lo que uno hace es mover el peón, ¿sí? Para evitar el peón, algún peón del enroque, o simplemente pues tratar de mantener la octava limpia y mantener las torres ahí conectadas para evitarlo. Vamos a ver entonces ahora el beso de la muerte, y este se produce cuando es la dama quien lo realiza y se pone frente al rey del bando contrario. Entonces vamos a ver por acá, modifiquemos esta misma posición y bueno, en este momento juegan las blancas y dan mate en una. Entonces este se llama el beso de la muerte y se realiza dándole jaque al rey con la dama muy cerca. En este momento pues no se la puede comer porque el alfil la capturaría. Luego entonces aquí es jaque mate. Este es el beso de la muerte. También tenemos aquí un mate en 2 movimientos. Si quiere ponerle pausa al video, si quieren pónganle pausa al video, vamos a devolvernos. Si por ejemplo las blancas jugaran otra cosa y no sé, el peón A4, entonces las negras tienen mate en 2 movimientos, ¿sí? Entonces por acá dama por jaque, caballo por dama y torre por E1, jaque mate. Otra vez, ¿cómo se llama este? El mate del pasillo o del prisionero del pasillo. Entonces son formas divertidas de dar jaque mate y que hay que tenerlas presentes cuando juguemos, porque posiblemente pues puedan haber en algún momento estas opciones para ganar nuestras partidas. Vamos a pasar entonces ahora al mate de los traidores. Este mate se llama el mate de los traidores porque es precisamente las propias piezas del bando las que encierran al rey y hacen que este pierda la partida. Entonces por ejemplo el mate de los traidores, aquí juegan las blancas y dan mate en un movimiento. Dan pausa al video y analizan cuál es la posible jugada. Aquí pues entonces la jugada es caballo E7, que le da jaque al rey y que sus propias piezas lo han encerrado y no lo dejan salir, ¿sí? Ninguna otra pieza puede capturar al caballo, por lo tanto es jaque mate, y a este se le llama el mate de los traidores, y siempre lo hace el caballo,
¿sí? Con ayuda de las otras piezas del bando contrario que encierran al rey. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos y pues ustedes van a identificar cómo se llama el mate y cuál es la jugada ganadora. El último mate que vamos a ver en este video es el mate de Anastasia, que se hace en conjunto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo y este se llama el mate de Anastasia. Lo hace el caballo y la torre. Entonces, si quieren, le dan pausa al video y analizan cuál sería la jugada que da mate al rey. Bueno, en este momento pues el rey está en jaque. Listo. Entonces hay que moverlo a donde no quede en jaque. Además hay un doble de caballo, ¿no? Al rey y a la torre. Al rey y a la dama. Entonces el rey se mueve a H8. Listo. Y aquí hay un sacrificio de dama. Y es la que produce el mate de Anastasia. Entonces juegan las blancas y dan mate en 2 movimientos. Entonces la jugada es dama por H7, jaque. ¿Sí? Única, capturar al rey, a la dama, perdón. Listo. Y aquí juegan las blancas jaque mate. Bueno, acá no habría mate porque el alfil lo podría capturar. Entonces vamos a corregir un momento eso. Y supongamos que por acá hubiese un caballo en vez de un alfil. Listo. Entonces en este momento pues hacen el sacrificio dama por estamos en jaque, entonces hay que mover el rey H8, ¿sí? Dama por H7, jaque, rey por, y torre H3 da jaque mate al rey. Listo. El mate de Anastasia pues es la composición, bueno, se ayuda el caballo y la torre. El caballo cubre las 2 casillas del rey para que no se escape a la columna de caballo, y el peón de G7 pues ayuda también a hacer el mate de Anastasia. Y la torre pues da el jaque por el lateral, ¿sí? Por toda la columna torre, y da jaque mate. En el anterior pues veíamos que no se podía porque el alfil estaba amenazando la torre, pues ahí habría que capturarla, pero pues aquí hemos cambiado la posición, hemos puesto un caballo. Y pues bueno, lo que se quería ver era el mate de Anastasia. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios y donde ustedes podrán identificar qué mate es y cuál es la jugada, ¿sí? La idea es que vayamos avanzando y ya no vamos a hacer mates en una, sino que vamos a hacer mates en 2 o mates en 3, y ya conociendo estos mates básicos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos un jaque mate en 2 jugadas, juegan blancas. Entonces si podemos analizar y vemos que el rey pues está solamente protegido acá, esta casilla E8 está protegida únicamente por la torre. En cambio hay 2 piezas que la están atacando, ¿sí? Entonces podríamos pensar que es un mate del pasillo, y pues sí, realmente es el mate del pasillo. Y bueno, acá juegan las blancas. Listo, y la jugada es dama E8 jaque, sacrificio de dama otra vez, torre por y torre por. Si se dan cuenta, pues acá ya estamos haciendo mates en 2 jugadas. Sin embargo, si le tocara jugar a las negras, entonces habría mate en un movimiento. Si quieren, entonces le dan pausa al video y analizan cuál es la jugada. Y sí, entonces tenemos un mate, el beso de la muerte, que es dama por H2 jaque mate, que termina la partida. Entonces tenemos varias formas de dar jaque mate y tenemos que estar siempre muy pendientes de nuestras partidas, porque miremos que si aquí jugaran las blancas ganaban, pero aquí jugaron las negras y dieron mate en un solo movimiento. Vamos a ver otro ejemplo donde podamos observar los demás mates que ya estamos conociendo. Listo, en esta posición juegan las blancas y dan mate en 2. Entonces si observamos, pues el rey parece que está bueno, está en H8 y hay una línea aquí con el alfil y con la dama, ¿cierto? Una enfilada que amenaza el punto de G8, ¿sí? Sin embargo pues no hay mate porque la torre pues capturaría a la dama, pero pues aquí viene otro sacrificio. Entonces juegan las blancas y dan mate en 2. Si quieren pausan el video y analizan cuál es la jugada. Entonces aquí juega el papel importante la dama y el caballo. Entonces este es el mate de los traidores, ahí les doy la pista. Y la jugada es dama G8,
Entonces dama G8, jaque, y única capturar con la torre. El rey no puede capturar porque el alfil lo está protegiendo, entonces torre por G8 y viene el jaque mate con caballo F7, ¿sí? Que encierra el rey, por lo tanto como las piezas están encerrando al rey, pues declaramos que ese es el mate de los traidores. Y por último, pues vamos a hacer un ejemplo del mate de Anastasia, ¿sí? Hay un mate también muy bonito con el caballo, de esta manera, y con la dama. Y vamos a hacerlo antes de pasar a ver el de Anastasia. Esta posición no cambia mucho a la anterior, pero es con el caballo y con la dama también. Entonces aquí juegan las blancas y dan mate. Y aquí es lo mismo, juegan las blancas y hacen un sacrificio. Ojo, porque el rey pues está ya en el rincón y debemos aprovechar eso. Podría ser un mate de los traidores también, pero como esta vez no tenemos la ayuda del alfil, pues no podemos sacrificar la dama sino más. Entonces viene acá una jugada que es caballo F3 y viene el rey a G8 única, ¿cierto? Y viene la jugada que es caballo H6 jaque. Entonces doble jaque, con el caballo jaque, con la dama también, ¿sí? El rey no puede mover a F8 porque la torre está atacando, y tampoco nos podemos cubrir del jaque porque son doble jaque, ¿no? Con el caballo y dama, entonces única es mover el rey. ¿A dónde? Pues a la última casilla. Y viene aquí entonces ahora sí el sacrificio de dama, jaque, y veamos que el rey no puede capturarla porque el caballo la está defendiendo, torre por, y caballo F7, de nuevo el mate de los traidores, ¿sí? Este mate es bonito y se ve mucho a veces en las partidas porque es con sacrificio de dama. Listo, ahora sí vamos a pasar a nuestro último mate y un ejercicio de mate en 2 o mate en 3 para realizar el mate de Anastasia. Listo, entonces nuestro último ejemplo, juegan las blancas y dan mate en 3 movimientos. Entonces si quieren pausa el video y analizan en casa esta posición. Entonces hay que primero analizar pues los jaques posibles. Y entonces aquí tenemos 2, dama por H7 o caballo E7, o bueno 3, caballo F6. En este momento pues sirve caballo E7. Bueno, aquí juegan las blancas. Caballo E7 jaque, única, rey H8 y viene el sacrificio de dama. Dama por H7 jaque, rey por, y tenemos entonces el caballo ubicado, el peón atravesado, ¿sí? El caballo atacando G8 y G6. Y el rey pues por la columna, entonces es jaque mate con la torre. Listo, este es el mate de Anastasia. Entonces bueno, espero les haya gustado y pues la idea es que realicemos muchos ejercicios. Bueno, esto fue nuestra semana 5. Espero aprovechen este video. Nos vemos en una próxima ocasión.